Los medios legislativos presentan Contigo de Ley. Ayyukuna imanalla tikankichik ñukunchik ñami kaypi kanchik alli tutamanta tacharipankichik kasna ñukunchik kaypi ña kay Contigo de Ley kasna rimanakuywanmi mama llakta tantanakuyta pusha Gabriela Rivadeneira alli tutamanta alli shamushka shina ñukunchik kaypi ña kallarinchik kay punlla wanra punllami kan kaypi imashinalla mama llakta tantanakuypi llankaykuna paktakushkata riksichinkapa willachinkapa kamachikuna imashina rurarikushka ñawpakman katikukta rikunapakmi kayman kasna chayamunchik shinami ñukunchik kaypi alli tutamanta nishpa kay la radio kay Quito llakta wasi ukumantami kasna kaypi kallarinchik shinallatak ña napayta chayachirkanchik shinapash kunan kay tutamanta ima kaninchik mashi Ramón Bravo. Buenos días, alli tutamanta. Hola, don Cecita Arguanolema, muy buenos días. Señora Presidenta Gabriela Rivadeneira, buenos días. Este es el programa número 72, Contigo de Ley. Bienvenidos, bienvenidas. Este es un programa que se origina aquí en la radio de la Asamblea Nacional, los medios públicos en este esfuerzo informativo. Agradecemos a quienes se enlacen con nosotros a través de nuestras cuentas, @la radio asamblea, @TVL Ecuador y también a través del internet, nuestra página web www.asambleanacional.gov.es. Este es un esfuerzo informativo que se realiza todas las semanas para dar a conocer y difundir lo que hace la Asamblea Nacional, el trabajo de esta función del Estado. Saludamos a la presidenta Gabriela Rivadeneira. Buenos días, ¿cómo se encuentra? Buenos días, Ramón, César, un saludo muy especial con todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias por acompañarnos cada martes en nuestro programa Contigo de Ley, esta vez la edición número 72. Gracias al esfuerzo que hace todos nuestros compañeros de la televisión y de la radio de la Asamblea Nacional. En este programa vamos a topar temas de coyuntura. En la tarde de ayer acabamos de recibir el informe de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores sobre el tema de las reformas a pensiones social y cesantía de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Así que vamos a hablar un poco sobre este tema y por supuesto sobre temas de coyuntura. Hay alegrías y seguimos sumando alegrías para el Ecuador y para la patria grande, para toda Latinoamérica. Así que queremos compartirlas con todas y todos ustedes y sin dejar pues de dar un agradecimiento muy especial a los que ya conoceremos de manera inmediata, todos los medios, radios y televisiones locales que nos apoyan en la retransmisión de este programa para llegar cada vez a más ciudadanos y ciudadanas. Les envío un abrazo muy fuerte y que este programa pues nos conduzca a tener una información veraz, contextualizada y que sobre todo permita a la ciudadanía informarse sobre los avances legislativos. Con esto, querido Ramón y César, empezamos nuestro programa Contigo de Ley número 72. Gracias, presidenta Gabriela, y vamos a dar a conocer los medios de comunicación que también se unen a este esfuerzo de información que es de importancia pública para poder conocer lo que hace la función legislativa. Adelante entonces con los medios de comunicación. En Azuay, Radio, Atenas FM, Constelación, La Voz de Chaguarurco, Radio San Fernando, Telecuenca, Radio Yunguilla, Radio Santiago, Radio El Mercurio 1200 AM, Radio Sonoonda, en Bolívar, Radio Runa Cunapac Yachana, en Cañar, Radio Ondas del Volante, en Carchi, Radios Tropicana Estéreo, Radio Integración, Frontera La Voladora, en Chimborazo, TBS, Radios Río 95.7, Riobamba Estéreo, en Cotopaxi, Radios Estéreo Popular Bonita, Ecos del Pueblo, Estéreo San Miguel, El Sol, Mana TV, Radio Matiaví, en Esmeraldas, Manglar TV, Radios Negra Latina, La Voz de Quinindé, Estéreo Quinindé, Antena Libre, Radio Unión. En El Oro, Radio Élite, Radio Supersol. En Galápagos, Radio Mar. En Imbabura, Radio Imperio, Otavalo rmm.com. Sarance Visión TV, Radio Mágica, Radio Popular, Radioactiva, Panorama, La Mega, Oye FM, Revista Online Portada, Ampara, Su Voz 90.7, Radio Comunitaria, Radio La Salinera, La Premier 91.9 FM, Ilumán FM, Radio Los 40 Principales, Corporación Radial Cotacachi, en Manabí, Radio Cañaveral, en Pastaza, Radio Interoceánica, Radio Encanto, Radio Online Noti Pastaza, en Santa Elena, Radio Brisa Azul, Radio Encuentros, Radio La Chola, Brisa TV,
En Santo Domingo de los Áchilas, Radio Sombapamín. Bien, muchas gracias nuevamente a los medios de comunicación que retransmiten este programa. Presidenta Gabriela, iniciamos con el punto que se va a tratar hoy en la sesión del Pleno y es el primer informe que luego de aprobada la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana se entrega a la Asamblea Nacional y al país, ¿no? El mecanismo es a la Asamblea, pero sí a que conozca el país cómo se está reconstruyendo las zonas afectadas por el terremoto. Para nosotros el conocer que ya hemos aplicado la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana a favor de las familias damnificadas por el terremoto realmente es una gran noticia y hoy esperamos además muy expectantes como Asamblea Nacional este informe que es el primer informe trimestral como reza justamente la propia Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana. Recordemos que uno de los momentos más dolorosos para el país en este año fue justamente las secuelas dejadas por el terremoto del 16 de abril. Para nosotros no solamente es el tema de la reconstrucción y de la pérdida material, sino y sobre todo la pérdida de 670 personas que fallecieron en los escombros, producto justamente de ese terremoto. Estábamos viendo con gran dolor y además aprovecho este espacio, hacer un paréntesis no más importante para enviar también un saludo muy especial a todo el pueblo italiano. Lo hemos hecho ya formalmente a través de la Embajada de Italia, un terremoto que también sacudió y destruyó gran parte y poblaciones pequeñas con muchísima historia y también donde hemos tenido personas bajo los escombros, fallecidos, heridos, por lo tanto nuestra solidaridad. Nosotros que acabamos de pasar un momento similar, sabemos el dolor que significa eso y también la responsabilidad del Estado al poder también dar el apoyo y la ayuda inmediata a las familias damnificadas. De tal manera que haber pasado este 16 de abril, ponernos como Asamblea Nacional de manera inmediata a accionar, y aquí vale la pena recordar simple y brevemente que la Asamblea se movilizó de manera inmediata a las zonas afectadas. Fuimos parte de brigadas que fue a hacer brigadas de limpieza, de atención a las familias, de armar los kits que se entregaba a cada una de las familias, tanto de alimentos como de útiles de aseo, entre otros, que se entregaron a todas las familias, especialmente en los campamentos, de tal manera que hasta el día de hoy la caravana cultural de la Asamblea sigue acudiendo a Esmeraldas y a Manabí como parte de esa ayuda también de restauración psicológica, especialmente de niñas y jóvenes de las zonas afectadas. De tal manera que haber sumado a esto la importancia de la ley significa que por lo menos $1,000 millones de los 3.300 millones que se necesitan para la reconstrucción están garantizados gracias a la aprobación de la ley de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana aprobado por esta Asamblea Nacional. Sobre el asunto de la dinámica de trabajo de hoy, es la lectura por parte del señor Carlos Bernal, que de paso es quien es director de esta unidad de reconstrucción. Él va a dar la lectura, 112 hojas, Presidenta, ¿no? Así es, y bueno, sobre todo la presentación, porque yo creo que, ayer ya se ha circulado a todos los asambleístas el texto entregado por la Secretaría Técnica sobre el informe de este primer trimestre. Conocemos que ya la ley ha sobrepasado los $150 millones, sin embargo, la inversión en las zonas afectadas sobrepasa ya el medio 500 millones de dólares, de tal manera que para nosotros eso es importante conocer a detalle y sobre todo saber en qué se está reinvirtiendo esos más de 150 millones, especialmente que corresponden a la ley. Pero seguro el secretario técnico hará una ampliación de todo lo que se está haciendo en las zonas afectadas. Yo creo que ha habido una muy buena acogida incluso de las personas y de los habitantes de las provincias afectadas en el sentido de ver que ya se están construyendo los hospitales, se han reconstituido las escuelas, todos los niños están en clases ya en Costa, a pesar de que tuvimos por obvias razones una demora el inicio de clases, ya se encuentran restituidas en su normalidad y sobre todo ya todos los niños y niñas están dentro del sistema educativo, que es un paso importante. La acción del Estado en general y de todas las funciones del Estado ha sido reconocida por la ONU, por otras organizaciones internacionales que han trabajado sobre el tema de desastres en otros países y ha sido felicitada por la inmediatez y la rapidez de la atención del Estado
ecuatoriano frente a las zonas afectadas por el terremoto. De tal manera que para nosotros el conocer este informe no solamente nos motiva a saber que estamos saliendo y estamos saliendo antes de una situación tan compleja, sino que sobre todo la Asamblea Nacional fiscaliza, evalúa y da seguimiento a la aprobación de sus leyes, y no podía ser de otra manera que hagamos el cumplimiento exacto de lo que dice la ley en cuanto a fiscalización de los fondos recibidos por la ley y cuánto se está invirtiendo en las zonas afectadas. Eso es parte de nuestra responsabilidad. La reactivación económica en estas dos provincias, señora presidenta. Bueno, conozcamos ahora puntualmente qué nos dice el secretario, pero recordemos que no solamente ya se están habilitando el tema de los créditos a través del propio Ban Ecuador, de la CFN, que han tenido además una línea de prioridad para créditos productivos en las zonas de Manabí y Esmeraldas, lo cual tendremos que ya conocer a detalle para no cometer ningún tipo de error. Algunas leyes adicionales que están también trabajándose con este propósito. En efecto, César, una de los temas no es solamente quedarnos de brazos cruzados, esperar qué más la ley va a generar, sino qué podemos generar nosotros para que la gente pueda retomar la normalidad de sus vidas. Y en ese sentido nos aprobamos la ley de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana. Casi de manera inmediata aprobamos la ley de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo, que además es una ley que establece mayor responsabilidad para las municipalidades en cuanto a los permisos de construcción. Muchas de las viviendas que cayeron justamente eran viviendas que no tenían los indicadores ni los estándares de construcción nacionales ni internacionales para garantizar la seguridad de la vida de los habitantes. Todos vimos a través de los medios de comunicación como, por ejemplo, en varias zonas, especialmente en las que estaban, y turísticas, las que estaban al nivel de la playa, muchas se cayeron como si aplastara una galleta, y era porque el cemento fue mezclado con arena de mar. Y ese salitre pues hizo que el hierro de las columnas prácticamente se corroera de tal manera que en un desastre y en un terremoto como el que tuvimos era imposible que puedan sustentarse. Pero estamos trabajando ya sobre el tema de reactivación económica que nombraba César. Estamos trabajando en este momento ya formalmente en la Comisión de Desarrollo Económico sobre dos leyes que son sustanciales. La primera es la ley de turismo. Si potenciamos más turismo, además que recordemos que Esmeraldas y Manabí son zonas con potencia turística extraordinaria y que son leyes que, a más de apoyar de manera directa a las zonas afectadas, también es un incentivo para todo el país. Nuestro país es maravilloso, tenemos una diversidad impresionante. No ha dejado de ir. Y el ecuatoriano no ha dejado de ir. Y está constantemente apoyando. Y en eso estoy de acuerdo porque creo que hemos comprendido todos que la mejor forma de aportar es ir. Es utilizar los servicios que ya se han habilitado en las zonas devastadas justamente para poder primero motivar a la gente y segundo también ser parte de esa reactivación económica. Entonces, si motivamos el turismo, vamos a tener vitrinas ideales para mostrar todo lo que tenemos y entre eso especialmente la artesanía. 800,000 familias están directamente relacionadas al ámbito artesanal, así que la ley de turismo va tratándose de la mano también con la ley de defensa del artesano. La ley de turismo, recordemos, es un texto que tiene que entrar y retomarse ya para el segundo debate y votación en el Pleno, lo cual esperamos que sea entre finales de septiembre y el mes de octubre. Y la ley de defensa del artesano, pues es un proyecto que ha ingresado como parte de iniciativa legislativa, ha sido un grupo de asambleístas que han presentado este proyecto de ley, ha sido calificado y ya está tratándose formalmente por la Comisión de Desarrollo Económico. Correcto, gracias Presidenta Gabriela sobre este primer punto. Estamos en el programa Contigo de Ley número 72. Otro asunto muy importante que se aprobó ayer el informe para primer debate sobre el proyecto de reformas a la seguridad social de ISFA e ISPOL. Presidenta Gabriela, hablemos del procedimiento, tanto porque se ha debatido públicamente, se ha referido el presidente también, muy específicamente en largos momentos en su acostumbrado informe a la Nación de los días sábados, y este es un asunto que compete también al debate, no solo parlamentario, sino un debate público. ¿Cuál es su mensaje sobre este procedimiento que está siguiendo la Asamblea? Yo creo que son temas sustanciales para seguir debatiendo los ámbitos de justicia social. Cuando hablamos de equidad, y eso lo hemos hecho durante estos 9 años, y en enero que cumpliremos 10 años de este proceso, no hemos dejado un solo día de hablar de la equidad y la justicia social, porque en este país que imperaban los privilegios,
entrar y romper esos privilegios con equidad y justicia social se volvió justamente en un mandato y en una norma imperante de todos los que hacemos el Estado ecuatoriano. Por lo tanto, esta ley obedece a esa lógica, obedece a buscar cuáles son los mecanismos en los que podemos promover mayor equidad entre los ecuatorianos y también, en este caso, mayor equidad entre los mismos miembros de una misma institución. Yo siempre lo he hecho de la manera más respetuosa, como siempre, pero además un llamado también muy especial a todos los miembros de Fuerzas Armadas, desde la tropa hasta los oficiales y la cúpula y el alto mando, es decir, cómo es más, el propio alto mando debería buscar los mecanismos de generar equidad y justicia al interior de sus propias filas. Y el ámbito o el tema de la ley es absolutamente claro. Es decir, mientras los generales retirados salen con una pensión que supera los $4,000, los oficiales de menor rango o los soldados de tropa salen prácticamente con pensiones jubilares que son muchísimo menos que esos $4,000 y que generan una inestabilidad y una irregularidad también en el propio manejo del ISFA. Es decir, nosotros veíamos datos presentados por las entidades competentes en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores mientras se debatía esta ley, que de los 3.909 millones que el ISFA pagó en pensiones militares entre los años 2000 y 2015, el 80% fueron cubiertos directamente por el Estado. Es decir, el propio sistema está colapsando justamente por esas irregularidades o esas diferencias abismales que existen dentro de las pensiones jubilares. Entonces, se hacía una reflexión importante en la comisión. ¿Por qué el interés de que entre más gente a las Fuerzas Armadas? Porque mientras más soldados y de tropa ingresen y sigan aportando al ISFA, se siguen sosteniendo estas pensiones de los oficiales y de la alta cúpula cuando se retira. Mientras los propios soldados, cuando se retiran, ya no tienen la garantía de que el propio ISFA pueda seguir cubriendo a mediano y largo plazo sus pensiones jubilares. Y por supuesto que nosotros ahí hicimos un tema que fue de avanzada y de garantía absoluta de los derechos en la enmienda constitucional en el 2015, cuando dejamos sentado con absoluta claridad que el Estado es el garante del pago de pensiones jubilares de policía y de Fuerzas Armadas. Por lo tanto, es el Estado el que tiene que responder, pero entonces el Estado va a responder, entonces ¿para qué la existencia de un Instituto de Seguridad Social que es el que debería garantizar la sostenibilidad de ese mismo sistema? Todos estos temas están en debate, pero sobre todo, y el más importante, el recalcar que no podemos seguir manteniendo en nuestro país, con una lucha tan fuerte sobre la equidad y la justicia social, un sistema que basado en jerarquía siga manteniendo privilegios. Y esa es la principal observación que hacemos justamente al alto mando, en el sentido de que los primeros que deberían buscar romper con esta lógica de privilegios es el alto mando. Y nos hemos encontrado, lastimosamente, no siempre con una respuesta positiva o favorable a este planteamiento, y es por eso que también en la Asamblea se ha jugado un rol fundamental dentro del tratamiento de esta ley. La Comisión ha recibido no solamente a los ministros, que son los representantes de esas carteras de Estado. Recordemos que las Fuerzas Armadas están comandadas por una autoridad civil y sobre todo por el jefe, digamos, que viene a ser justamente el jefe de Estado, que es el presidente de la República, sino que también la Comisión ha recibido a los representantes del servicio pasivo de Fuerzas Armadas, entre ellos exgenerales, entre otros que han sido partes muy críticos, de, ¿no? de las Fuerzas Armadas, personas que han sido muy críticas, pero que han podido tener acceso y participar justamente del debate de esta ley. Bien. Y solamente como un último dato para que los ciudadanos tengan claro de qué estamos hablando, mientras el mejor de los ciudadanos, un maestro, un docente que ha trabajado toda su vida en la docencia, un académico, un científico, un músico, un profesional, cualquier ecuatoriano, para tener su pensión jubilar, tiene que acumular los 5 años de su mejor salario para tener una pensión jubilar que bajo ningún concepto puede sobrepasar los $2,013. Un general, al día de ser general, puede darse de baja, el mismo pedir de baja al día siguiente, por el hecho de haber sido horas general, ya pasa de manera automática a ganar una pensión jubilar de más de $4,000.
Esas son las inequidades de las que hablamos. Y estamos en un solo país. Esta patria es una sola. Las Fuerzas Armadas se deben a la patria y es esta patria la que tiene que generar mejores condiciones de trabajo para todas y todos. Esta semana es el debate, ¿no? Primer debate. Hemos recibido ya el informe. Se ha convocado ya la sesión para el día jueves, 9:30 de la mañana. El Pleno tendrá el primer debate sobre esta ley y, lógicamente, al regreso del receso legislativo, la comisión se incorporará para tomar ya decisiones sobre el segundo informe. Y sobre los aportes que hagan también los y las asambleístas. Así es. Bien, este es el segundo tema que hemos tratado. Gracias, Presidenta Gabriela. Tenemos uno nuevo, don Cecita, y este se refiere a la reunión que mantuvo usted con el canciller de Irán, el señor Mohammad Javad Zarif, en el marco de la visita oficial que realizó a Ecuador. ¿Qué trataron en esa reunión y fundamentalmente cuál es la importancia de la visita de un diplomático de un país por el que se ha trabajado algunos años, no solamente Ecuador, en este restablecimiento de relaciones comerciales, diplomáticas, culturales, económicas, sino que también algunos países del mundo han terminado estos bloqueos que hacían difícil el que otros países como nosotros puedan establecer o restablecer o establecer, sí, efectivamente, misiones diplomáticas en ese país y poder hacer negocios, intercambio, etcétera. ¿Cuál es la importancia que tuvo la visita de este señor en la presidencia de la Asamblea? Lo que nos ha visibilizado esta crisis civilizatoria mundial, porque estamos viviendo una nueva crisis civilizatoria a nivel mundo, lo que nos ha visibilizado es cómo ciertos países que han manejado sobre todo el poder económico han tratado de hegemonizar la voluntad política de los demás países. Y eso hemos sido presa, todos los países, especialmente los países de América Latina. Cuando Estados Unidos comandaba un bloqueo, prácticamente todos o de manera inmediata asumíamos que eso era ley y orden y teníamos que nosotros también sumarnos a un bloqueo. Bloqueos irracionales, que ventajosamente el propio gobierno de Estados Unidos ha aceptado que han sido bloqueos que han fracasado. Una de esas experiencias es el caso cubano, obviamente. Una experiencia de un bloqueo de 55 años, y seguiremos sumando años porque el bloqueo sigue siendo real, a pesar de que el discurso haya cambiado por parte del gobernante en Estados Unidos, el bloqueo sigue siendo real y no ha cambiado un centímetro de ese bloqueo en Cuba. Parecida situación pasó en Irán, es decir, prácticamente un comité, que es un comité que tiene todos los poderes para decir qué país es peligroso, qué país es terrorista, qué país tiene armas nucleares, qué país tiene... No. Ha habido injerencias, incluso militares, incluso con guerras que han dejado devastados pueblos enteros para supuestamente demostrar que países tienen armas nucleares. Nunca han encontrado una sola arma nuclear, pero bueno, ya se han tomado los países, así de simple es esto. Irán fue justamente un país declarado en bloqueo. Sin embargo, o a pesar de haber sido declarado en bloqueo, estos 10 años se ha fortalecido muchísimo la relación, especialmente comercial, entre Irán y muchísimos países de la región. Entre eso está Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile, Cuba, Nicaragua, es decir, Colombia, algunos países de la región que mantuvieron relaciones o restablecieron muchos de ellos relaciones diplomáticas con Irán. Y la verdad es que hemos tenido ya un interés bastante importante por parte justamente de Irán de mantener estos acuerdos comerciales. Para nosotros, como Ecuador, el haber recibido la visita del canciller, que es la representación diplomática máxima del país, no solamente ratifica esa relación política entre nuestros países, sino además ratifica la intención de inversión. Irán quiere invertir en nuestro país, por eso fue la visita también que nos realizó aquí en la Asamblea Nacional. En el resto de países prácticamente sus reuniones fueron directamente con los presidentes de Estado. En este caso y en Ecuador fue al presidente del Ejecutivo, el presidente de la República y también a la Asamblea Nacional,
porque obviamente para hacer una inversión es necesario conocer cuáles son las normas de estabilidad jurídica que estamos brindando en el Ecuador para garantizar una inversión a mediano y largo plazo. Y en ese marco hemos podido conversar justamente con el canciller sobre todas las normativas que en los últimos años hemos aprobado para garantizar la estabilidad jurídica para la inversión, entre esas leyes como la alianza público y privada para sectores prioritarios, garantías en el tema tributario, incentivos tributarios, pues ha sido importante darle a conocer también al canciller para garantizar esa necesidad de relaciones comerciales y de inversión. Y valga mencionar también que en mayo de este año 2016 el Pleno de la Asamblea Nacional ratificó prácticamente con su aprobación el convenio comercial entre Ecuador e Irán, lo cual demuestra que estamos pues en el mejor momento de las relaciones binacionales con este país. Muy bien. Dentro de ese aspecto, señora presidenta, también hay un pronunciamiento favorable de la OPED en cuanto a este precio del petróleo, del crudo a nivel mundial. Eso es importante y hacíamos referencia justamente con el canciller en la conversación que mantuvimos, que el mantener esta relación no solamente de manera bilateral, sino también colectiva, es decir, los países de América Latina que hemos estado involucrados en el tema de la afectación de la caída del precio del petróleo, así también como otros países de otras latitudes, y en este caso Irán, hemos hecho una sola voz ante la OPEP, ante los organismos de regulación, para pedir justamente la estabilización del tema del precio del petróleo y sobre todo ya su normalización, de tal manera que este ha sido uno de los temas comunes que nos ha unido en las agendas internacionales y por las que hemos tenido también resultados importantes cuando hemos sumado otras voces. Esa es la ventaja de mirar una nueva geopolítica desde una visión multipolar, es decir, nosotros confiamos y hemos defendido esa multipolaridad del mundo que ahora ha demostrado ser más eficiente que simplemente reducir la posición mundo a través de dos potencias, sino promover esa multipolaridad, cambiar con esa visión la geopolítica, y yo creo que han sido resultados importantes que al Ecuador le han beneficiado muchísimo en el sentido no solamente de fortalecer nuestra soberanía, nuestra dignidad, sino también nuestra producción, nuestro sistema económico, las inversiones y todo lo que hemos generado durante esta última década. Correcto, Presidenta Gabriela. 3 puntos, don Cecitar, si podemos resumirlos en quichua, por favor. Yupachani mashi Ramón Bravo, Shinami Ñukunchi, Kaito Tamanta, Mamayakta Tananaku Itapushak, mashi Gabriela Arriba de Neira, Paimi Kasna Kai, Contigo de Ley Rimanaku Ipi, Huillachikun, Imashina Yakai Hatun, Mamayakta Tananaku Iwasipi, Yanka Kuna, Ñaupagman Katikushka, Kamachikuna, Imashina Rurarikushkata. Kasharipi Kanigmi Kunan Kaito Tamanta, Kasna Kai Rimaneku Ikipaya, Ña Chaskishun Nin, Imashina Yakasna Kayajik Punjakuna, Kai Alpa Chukchuy yakikuna pitiashkamantami kasna sukamachita kaypi rurarishka karka kay ley de solidaridad. Chay kamachi imashina paktakushka, imashina kay yanapaykuna chayakushka tami kimsa killa ukupi kasna chayachinapak yuyarinakurka. Chaymi ñapaktashka kunan chay willaytami kay mamayakta tananaku yukupi apukuna imaka chaskinga. Imashina yanapaykuna, kulkikuna tandachishka, llankaykuna paktashkata, riksinkapak, willankapak, shinaka kunan shuyakunchi nishpami kaypi riksichishka, willachishka. Shuktik hatun yuyaypi ninmi shinallatik llankakunchik minin kasna kay ispa shinallatik ispol, kay seguridad social ninchik chay yanapaykuna imashina kasna kay chapak runakunapak shinallatik awka runakunapak militares paykuna kakan kaypi imashina yanapaykuna rikuq chayakta hapikta rikuq kamachi ruranata shinallatik chaytaka ñukunchik kasna kay punllakuna imami rimanakushpa katikunchik kay shamuk punllakuna ima ñami kasna kamachi imashina sakirishkata kay apukuna riksinga rimanakunka ninmi. Shinallatik shuktik hatun yaymanta rimashpa kay punchakuna imami kay Irán llaqtamanta canciller runa kayman chayamurka kay Ecuador llaqtaman. Paywanmi mama llaqta tananaku itapushak ima rimanakushpa chimba purashpa yuyay chimbarikakuna. Paykuna kaninmi shinallatik kaypi imashinalla kay mindalaykuna llank'aykuna ñawpanman katinamantami ñukunchik rimanakurkanchik shinami kay shamuk punllakuna watakuna imaka mindalay
kay ishki llaqtakunawan sinchiyachunmi ñukunchika mashkakunchik nishpami kaypi riqsichishka. Shina astawan kay Contigo de Ley rimanakuypi taripashpa uyashpa katishun mashikuna. Mashi Ramón. Gracias, don Cecitar Guanolema. Seguimos con el programa, es el número 72, Contigo de Ley, programa que todas las semanas se lo realiza para que la presidenta de la Asamblea Nacional, en su calidad de representante de esta función del Estado, informe al país sobre los temas que se tratan en la Asamblea. Presidenta, vamos a otro tema y este tiene que ver con lo que sigue el mundo expectante, América Latina fundamentalmente, y qué decir nosotros, Ecuador, que somos un país fronterizo y hermano con Colombia, y fue el acuerdo, la firma de los acuerdos definitivos, y esperamos que sean ratificados en las urnas por el pueblo colombiano, de paz. ¿Qué es lo que usted visualiza hacia el futuro de nuestras provincias fronterizas, del Estado como tal, que invierte mucho dinero en seguridad, también en brindar apoyo humanitario con el estatus de refugio, por ejemplo, a más de 50,000 personas, ciudadanos colombianos y colombianas que se encuentran en Ecuador, etcétera? ¿Qué es lo que usted visualiza para las provincias fronterizas como Sucumbíos, el Carchi, por ejemplo? También este es un rebote fuerte para provincias como Orellana. ¿Cuál es su punto de vista sobre esto? Algo que parecía que jamás íbamos a poder ver, realmente, que era ya el establecimiento de la paz en Colombia, algo que además había sido planteado durante muchísimos años, que gobiernos, además de turno, gobiernos neoliberales, que además de una u otra manera habían profundizado la situación de violencia al interior del país, es decir, a través del resguardo o la complicidad del gobierno de Uribe, por ejemplo, se fortaleció el paramilitarismo como una forma de responder frente a las fuerzas revolucionarias. Eso cautizó muchísimo más la situación en Colombia, y el mismo Uribe fue el que se rehusó y el que ahora sigue haciendo una campaña prácticamente en contra del restablecimiento de la paz en Colombia, lo cual para cualquier ciudadano de Colombia y de Latinoamérica son temas incomprensibles dentro de la política. Sin embargo, obviamente, como país hermano siempre hemos respetado las decisiones de soberanía de cada uno de sus gobiernos, pero nos alegra por demás que el presidente Santos, que fue justamente uno de sus ofrecimientos de campaña, que fue parte de su plan de gobierno, el empezar y el darle fuerza al establecimiento de la paz, lo haya ya concretado con pasos importantes durante estos últimos meses. Yo creo que todos hemos estado siguiendo de cerca todo el proceso, especialmente que ahora ya se ha ratificado entre el gobierno colombiano y las FARC, los cuales incluso ya desde el día domingo, 24 horas, justamente Timochenko pues hizo un llamado a todas sus fuerzas y dijo: desde hoy, 24 horas, ordeno y dispongo a todas mis tropas que el cese al fuego definitivo. Yo creo que esas palabras fueron las que nos movieron a toda América Latina, porque era algo muy esperado, y sobre todo ahora esperamos que con esa demostración de voluntad absoluta de restituir la paz, también el gobierno tenga la capacidad de generar las condiciones para que eso sea posible. La restitución de todos quienes forman parte de las tropas, una restitución al sistema productivo, al sistema vida, al sistema educativo. Muchos decían, y yo estaba siguiendo esto muchísimo a nivel de redes, y muchos hermanos y hermanas colombianas decían: bueno, ahora la paz tiene que construirse con hechos reales. Y nos agradó mucho que uno de los puntos más fuertes de la firma del acuerdo sea el tema del incentivo al agro, de las políticas agrarias productivas, porque además muchos de los miembros de las tropas de las FARC eran justamente hijos e hijas de campesinas y de campesinos que de una u otra manera tuvieron que parar y paralizar sus políticas agrarias, no solamente por los conflictos de guerra, sino también por los ámbitos de falta de política pública y asistencia desde el Estado para poder promover las políticas del agro. Ese es un tema fundamental que hemos visto forma parte del acuerdo, pero como todo acuerdo de tanta importancia tiene sus pasos.
En septiembre, pues ya en este mes, hasta la primera quincena, harán la firma física del acuerdo entre las FARC y el gobierno, y esta ratificación o esta firma tendrá que ratificarse por parte de la voluntad popular. El pueblo colombiano se volcará a las urnas justamente, espero no equivocarme, el 2 de octubre, y el 2 de octubre será que el pueblo colombiano ratifique justamente en las urnas la necesidad de avanzar hacia el proceso de paz. Bien. Esa es una parte, y por supuesto el Ecuador se ha ofrecido como sede, como además lo hicimos en su momento frente a las FARC, aunque nos alegra saber que fue en Cuba, y gracias a esa tierra soberana y la injerencia de otros países, el apoyo de otros países como Venezuela, Ecuador, otros países que se han sumado justamente a llamar a la paz, se dio la firma de este primer acuerdo. Ecuador también se ha ofrecido para ser la sede de los diálogos entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, que es otro paso importante. Oficialmente en su cuenta una felicitación a las FARC y su compromiso de ir por esa misma vía. Faltaba dar un pasito certero, generar confianza y credibilidad de que es posible. Pero esperemos los pasos venideros sean los que realmente ayuden a restituir la vida normal de nuestros hermanos y hermanas colombianas, y también que quienes se encuentran aquí en el país, que huyeron prácticamente de la violencia, tengan esa esperanza de retornar a su país para seguir aportando. Y algo fundamental, don Cecitar, que también es una persona que viene del campesinado, es una reflexión hacia el futuro. La ausencia del Estado provoca estas terribles situaciones, presidenta. Yo recuerdo, en el 97 fui a trabajar un tiempo al Lago Agrio. Era una ciudad que parecía venida de las leyendas del bastante más allá, con vías inaccesibles, con la ausencia del Estado. Solamente estaba el ejército, la iglesia, y muy pobre era el accionar del Estado en cuanto a salud, peor educación, seguridad fronteriza no se podía garantizar, estaba presente pero no se podía garantizar. Peor todavía política sobre seguridad social, sobre turismo que ahora existe, peor todavía sobre política de lo que usted ha dicho, cobertura agrícola. Es decir, la ausencia del Estado provoca estas terribles flagelos que son la violencia y la guerra. Es una muy buena cosa de aprender por parte de quienes administran los estados. Totalmente, además porque esa ausencia del Estado, a los únicos que beneficiaban es a las grandes mafias, a las mafias del terrorismo, mafias de las drogas, mafia de la trata de personas, mafias de la guerra. Y ojalá eso cada vez más, el mundo entero siga reflexionando sobre verdaderos procesos de paz. Desde Ecuador, nuestro buen vivir promueve justamente la construcción de una cultura de paz, y eso es lo que vamos a seguir promoviendo desde las políticas de Estado. Gracias, presidenta Gabriela. Y ahora, claro, podemos ir al Lago Agrio, a Orellana, en pocas horas, y encontrar la presencia del Estado, que ojalá cada día sea mejor todavía. Nos alegramos mucho por Colombia. Presidenta Gabriela, tenemos unos pocos minutos, pero todavía para abordar temas como por ejemplo Estamos ya en plena cuenta regresiva frente a las próximas elecciones, y usted publicó una frase, no sé si es suya, discúlpeme si es que me equivoco. Elecciones de 2017 enfrentará la redistribución de la riqueza versus acumulación de capital. ¿A qué se refirió? Yo creo que esa es la definición más exacta y clara que podemos ponerle, y en este caso pues hemos generado justamente este concepto para el debate con la ciudadanía. Es lo que realmente está en disputa en el 2017. Y lo hemos dicho en este programa y no nos cansaremos de decirlo, porque creemos que son los temas sustanciales de debate social para saber qué estamos decidiendo. No es qué persona me cae mejor o a quién voy a aportar porque tiene ciertas cualidades personales, sino lo que significa y lo que representa esa persona. Y ahora que ya estamos viendo todo un desfile de precandidatos presidenciales, con la alerta y la alarma además que son 70 partidos que participarían y tendrían la posibilidad de participar en las próximas elecciones. En México es la tercera parte de partidos inscritos en México, con una población que está más allá de solo en Ciudad de México son más de 100 millones de personas. Así es. Pero esa ha sido la proliferación de los partidos, que por un lado muestra que estamos en una democracia vibrante, en una democracia viva, donde la libertad
da justamente para que la organización pueda conformar su propio partido y movimiento, lo que de por sí desmonta cualquier tipo de discurso de falta de libertades y democracia en el país, pero obviamente eso representa que vamos a tener 70 representantes de esos movimientos, algunos candidatos a la presidencia y otros candidatos al Parlamento. Y la necesidad de que como ciudadanos nosotros podamos profundizar y realmente concientizarnos y sensibilizarnos sobre lo que está en juego. No está en juego ganar el sillón de Carondelet, no está en juego ganar un curul en la asamblea, está en juego visiones de país. Y está en juego justamente esto que le hemos denominado elegir sobre la redistribución de la riqueza versus la acumulación de capital. La acumulación de capital es lo que hemos tenido durante décadas en este país y que instauró justamente reglas de libre mercado en el que simplemente el mercado se regula por su propia norma, que es una de las tesis del neoliberalismo, en desmedro justamente de los propios derechos humanos de las personas. Cuando nosotros promovemos avanzar hacia el proceso y el modelo económico de redistribución de la riqueza, quiere decir que ponemos en el centro de ese modelo al ser humano. Y ahí es donde se transforma todo, porque es el ser humano el que necesita educación, es el ser humano el que necesita salud, es el ser humano el que necesita soberanía alimentaria, es el ser humano el que necesita un sistema de cultura, es el ser humano que necesita innovación, ciencia y tecnología para avanzar con su desarrollo, es el ser humano el que necesita que sus decisiones se tomen en un ámbito de soberanía y de dignidad. Y el capital es una herramienta para que ese desarrollo pueda surtir efecto. Esa es la gran diferencia que tenemos quienes proponemos mantener o sostener o fortalecer el proyecto de redistribución de la riqueza y quienes piensan que hay que coger un borrador y borrón y cuenta nueva o simplemente pasar la hoja para volver a un sistema de acumulación del capital. Eso es lo que está en juego el próximo febrero del 2017. Y quienes sabemos y estamos conscientes de que eso es lo que realmente nos disputamos, pues es nuestra tarea aún más grande de bajar este debate a toda la sociedad, a las parroquias, a los barrios, a las comunidades, comunas, a los ciudadanos y ciudadanas que además han generado una madurez política durante la última década fabulosa. Yo creo que el mejor ejercicio que pudimos hacer en esta última década para empoderar al ciudadano es lo que se hizo en la Constituyente de Montecristi. Y yo me acuerdo que cuando hacíamos la campaña para la aprobación, ya el referéndum de la aprobación de la nueva Constitución, cuando nosotros recorríamos los lugares más lejanos, no necesariamente los urbanos, sino los más lejanos, las comunidades donde ya no ingresa ni los medios de comunicación, cuando recorríamos eso, habían señores, señoras sentadas en la silla de su casa con la Constitución en mano. Es decir, se logró romper de que la Constitución es un tema para abogados. Nuestra Constitución marca nuestros derechos y por lo tanto es el ciudadano y ciudadana que tiene que tener conocimiento de cuáles son esos derechos amparados. La idea es no perder esa ruta de los sitios más lejanos, presidente. Además, y eso sigue siendo parte de nuestra tarea permanente. Me refiero como función legislativa también, ir hasta el último rincón. Y yo creo que eso, de una u otra manera, hemos generado mecanismos y metodologías durante estos 3 años. Falta muchísimo. Yo creo que los parlamentos que a nivel mundo se han mantenido tan alejados de su gente, hemos dado una muestra muy importante de que solo la cercanía puede ayudar a que la colegislación ciudadana cambie y transforme la vida de la gente. Falta todavía muchos lugares a los que tenemos que llegar, pero ya el hecho de que generemos consultas prelegislativas, audiencias públicas, de que las comisiones no se encierren aquí en el edificio o el palacio en Quito, sino que vayan a todos los territorios, ha sido una gran muestra de esa voluntad que tenemos por la construcción de un tejido real, un tejido social vivo, ese poder popular que tiene que seguirse construyendo. Señora Presidenta, es una inquietud personal y al mismo tiempo lo que se recoge en el pueblo, ¿no? La ideología de los grupos sigue latente y esto de lo que se visualiza en los medios de comunicación, tal vez la derecha, esos diálogos previos que se están generando con la izquierda, ¿se ve la ideología latente o hay una mermación de eso? Yo creo que lo que acaba de topar César es medular en el debate de la política nacional. Hay muchos
que quieren comer cuento y pensar que los ciudadanos y los ecuatorianos todavía comemos cuento, en el decir que las ideologías no sirven, que no importa, y ahora ya no importa. Claro, entonces vemos al principal representante de la derecha sentado con el que históricamente se denominó de izquierda, entonces ya no importa el tema de la ideología. Queremos reunirnos y conversar. Porque al final queremos el anticorreísmo, el antigobierno, el antirevolución, y eso es lo único que les une. Yo hasta ahora no he visto una sola propuesta real, más allá del anti o del desmontar todo lo que hemos hecho durante estos 10 años, que sea la propuesta en esa supuesta mesa de unidad. Al contrario, nosotros creemos que la formación a nuestra ciudadanía, que la formación que tiene que ser además un proceso permanente, en el que posiblemente hemos tenido muchas falencias, y es un tema que tiene que constar dentro del plan de gobierno al 2017, cómo generar mayor formación ciudadana. Porque en este caso la ideología divide justamente, o separa o identifica qué es lo que nosotros perseguimos. Esto de la redistribución de la riqueza versus la acumulación de capital es un tema que recae directamente en lo ideológico. Porque si ideológicamente, ¿qué es la ideología? Es el pensamiento de las, o sea, ¿qué idea es la que más comanda? No es solamente una ideología política que nos distingue a rajatabla entre izquierda y derecha, sino eso tiene un gran contenido. Cuando nosotros hablamos del progresismo, de la izquierda en nuestra región, hablamos del ser humano, hablamos de las políticas de inserción y de la ruptura de un sistema neoliberal irracional, mezquino, que ha mantenido durante décadas a los pueblos divididos, porque la división era lo que principalmente alimentaba ese sistema para la hegemonía. La invisibilización de nuestras diversidades hacía que nuestros pueblos avancen hacia la hegemonía. La bendita identidad nacional, que cuando nos hablaban de identidad nacional en la escuela y en el colegio, nosotros hasta ahora yo no sé qué querríamos aprender con identidad nacional, porque lo que tenemos son identidades que alimentan nuestra nación. Pero sin embargo, el mantener la idea de una identidad nacional es ir hacia la hegemonía. Eso es parte absoluta de una identificación ideológica que nos puede sentar en la mesa, entre iguales, a debatir. A ver, sí, estamos de acuerdo. Sobre el ser humano primero, perfecto. Entonces, sobre el ser humano primero y sobre las políticas que mejoren la calidad de vida del ser humano, entonces tengamos unidades reales. Y lo que hemos construido durante esta última década en el país son unidades reales. Esto no ha avanzado únicamente por un solo movimiento, que es el movimiento oficialista que nació con el gobierno, que es Alianza País. A esto se han sumado organizaciones históricas en el país, socialistas, comunistas, ABC, ahora la generación de nuevos partidos y movimientos políticos que también se han sumado a esta lógica de transformar y reivindicar el ser humano por sobre el capital. Es lo que nos ha mantenido este proyecto político en una democracia vibrante, en donde 10 años hemos acudido 9 o 10 veces a las urnas. Es decir, ningún proceso político en el país en toda la historia consultó tanto a la gente, para que sea la gente que defina justamente su destino político, que defina cuál es su mandato, y ese mandato cumplirlo a rajatabla. Y eso es lo que hemos hecho durante estos 10 años. Por eso yo sí reivindico la importancia del debate y de identificar claramente eso que nos diferencia. Y lo que nos diferencia entre progresistas y quienes siguen defendiendo el capital es justamente la ideología. Y ojalá seamos capaces de, ojalá no caigamos en esa trampa que ahora a nivel mundo se quiere instaurar, y los medios de comunicación monopólicos en eso han jugado un rol fundamental en el sentido de invisibilizar o invalidar los debates profundos y los debates conceptuales de generación de una sociedad para simplemente envolvernos en esa superficialidad mediática de el qué es lo que vamos a tener. Entonces, ay, sí, qué lindo, tenemos por ahí a una mujer, precandidata o mujer, sí, pero ¿qué significan? No es, o sea, yo soy mujer y creo absolutamente y defenderé y seguiré defendiendo el tema de los derechos de participación política de las mujeres, así como también la de los pueblos y nacionalidades y como también la de los jóvenes. En este caso no se trata de que seas mujer, joven, indígena, afro, se trata qué representas. Y eso, qué representas, es lo que tenemos que seguir sensibilizándonos en la sociedad para no caer en juegos electorales que lastimosamente recaen muchísimo en eso que espero algún día podamos dejar de hablar porque lo hayamos eliminado totalmente, que es la politiquería dentro de nuestro país. Correcto. Gracias. Reflexiones de Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, en este programa, el 72,
Contigo de Ley. Otro anuncio que hizo usted en las redes es la ley de parto humanizado. Y dijo que será debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional al regreso del receso legislativo. Bueno, yo feliz Sí, porque la veo que reacciona además con felicidad. un tema importante y que ha cogido además tanta fuerza dentro del debate, porque yo he podido participar en algunas socializaciones, en algunos cantones, provincias donde hemos tenido asambleas, y cada vez que hablamos de este tema hay una atención especial de la gente, y no solamente de mujeres, ojo, de hombres y mujeres que deseamos que nuestros hijos, nuestras hijas nazcan en condiciones diferentes y que todos podamos ser partícipes de ese nacimiento. Y además que me ha gustado mucho porque es también instaurar nuevos debates sociales. Algo que había estado invisibilizado como la violencia obstétrica, hoy llama muchísimo la atención de las mujeres porque muchas que hemos pasado procesos tanto en parto vaginal como en parto por cesárea, por procesos que no han sido los mejores en su momento, pues nos sentimos identificados con ciertas prácticas que se nos han hecho, que no tienen realmente razón de ser y que violan totalmente nuestros derechos de intimidad y de autodeterminación. Así que esa reacción que hemos tenido de la ciudadanía, pues hoy nos hace con gran alegría decir que hemos recibido ya el informe para primer debate por parte de la Comisión de Salud. Así que está listo al regreso esta semana. Ya fue imposible porque tenemos una semana tan ajetreada realmente que al regreso del receso legislativo, que el receso legislativo se termina el 15 de septiembre, es desde el lunes 5 de septiembre hasta el 15 o 16 de septiembre, pues regresaremos y ya tenemos una agenda pendiente realmente bastante amplia también. Y para comentarles un poco, esta semana y el día de hoy, martes, en el Pleno, tendremos la presentación del informe trimestral, que lo habíamos mencionado ya hace pocos minutos, pero además la continuación del debate sobre el Código Administrativo, que es una herramienta potente a nivel país, especialmente para el sector público. El día jueves ya tendremos este primer debate sobre el tema de las reformas a pensiones jubilares y cesantía de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y el día de hoy, la Comisión de Régimen Económico también estará entregando el informe para segundo debate y votación de la Ley Económica Urgente de carácter de incentivo tributario para varios sectores productivos, que el día de hoy recibiremos el informe y de manera inmediata estaremos convocando para el día viernes. Así que tenemos una agenda apretada, queremos sacarle el jugo realmente antes de retomar el tema del receso. Y al regreso, ya tenemos listo informe para segundo debate y votación del Código de Conocimiento, Código Ingenios, que además ya pasó la consulta prelegislativa, es un arma potente para la transformación de la educación, ciencia, tecnología e innovación en nuestro país. Así que vamos con mucha fuerza también a aprobar este Código Ingenio. Tenemos ya el primer debate de la ley de parto humanizado y tenemos además la aprobación de la ley de cultura, que ya la Comisión de Educación y su presidente nos ha dado la gran noticia de que ya la comisión está avanzando sobre la aprobación del informe de alcance que fue aprobado por el CAL justamente para la presentación y retomar el segundo debate y aprobación de esta ley, que además es tan importante porque con esta ley se cierra el mandato constitucional, es decir, la única ley que falta ser aprobada por mandato constitucional es la ley de cultura y también retomaremos los otros temas que están en tratamiento. Recordemos que también la Comisión de Biodiversidad debe entregar ya el segundo informe y para votación del Código Ambiental, que también es un paso importantísimo en el tema de lo que significa el buen vivir, que es potenciar el desarrollo del ser humano a la par de mantener y sostener justamente la naturaleza, y para eso los derechos de la naturaleza son sustanciales. Así que una buena agenda nos queda. Que la discutiremos en el próximo Contigo de Ley, que ya definirán esta ruta para la última parte del periodo de este año, y luego ya viene otro debate que será los subsiguientes. No sé si tragamos un resumen rapidito. Yupachani Mashi Ramón Shinami Ñukunchi Kaipi Mamayakta Tananaku Itapushak Mashi Gabriela Arriba de Neira Huichachikon Rixichikon y Mashina Kai Mamayakta Tananaku Iwasi Ukupi Yankaikuna Paktashkata Yuyaikunata Tandachishpa Hapishkanchi Mikaipi Ninkai La FARC Chay y Mashina Kai Tandanaku Ikuna Kai Colombia Yaktapi Yuyai Paktarishka Kuna Casilla Causanapaj Chay Tami Ñukunchi Karrikunchinin Ajishina, Kaipika, Kashna, Yaktayukuna, Ajikausachun, Casilla Causachun, Chaitame Mashkakunchin Nimi, China Yatin Yukunchi, Kay Ecuador, Yaktamanta, Pishkashna,
pakatukuspa samuk aylukuna imata yanapaskanchik chaypi hapiskanchik shinapas ñukunchik kasna kay rimanakuykunapi chaparaspa yanaparispa katishun minishpami kaypika riqsichishka. Shinallatik kay shamuk wata ishkay waranqa chunga kanchis wata imapimi pushakunata akllana wata ña kichkiyamun chaymanta kaypi ashata rikushpa kanin ñukunchika rikunami kanchik imashina llaqtayukunawan llankanata shinallatik wakinkuna imaka kasna kullkita wakichinapaq hapinapaq shamuqkunata chaytami ñukunchika chaparana kanchik rikurana kanchik llaqtayukunapish kaypi yanapaykuna chaskina mana chaskina katinatami kaypika rikuna katina kanchik nishpami riqsichishka. Shinallatik shuktik yuyaypi shuktik kasna rimanakuykuna imapika ninmi imashina kamachikuna kaypi rurarishka tikun kay parto humanizado chay kamachi imapish ñami ashtawan rurarishpa katikun shinaka kay shamuk punllakuna imami ña apukkuna riqsinapo kilka chayanka chaypimi ashtawan chimpapurashun yuyaykuna paktarishun nishka shinapash tawka kamachikuna imami ñukunchi kaypi ruranapak tiyakun nishka kay ley de cultura shinallatik kay código ambiental chay kamachikuna imami kay shamuk punllakunapi rimanakunapak tiyakun nishpami kaypi willachishka mamallaktata akuyta pushak mashi Gabriela Rivadeneira. Mashi Ramón. Presidenta, tenemos que entregar el programa y solo quedan 3 minutitos, menos que eso. 2 cositas se nos fue Juan Gabriel, usted publicó algo también, ¿no? ¿Qué legado que dejan las personas cuando trabajan toda la vida, ¿no? Dios mío, esa vida que es una vida que además son de esos artistas que nacen desde abajo y que solo su pasión, su perseverancia logró pues que Juan Gabriel sea Juan Gabriel, Muy que además bien. sea un referente y un legado eterno, como yo ponía siempre, su legado musical será eterno, además que fue uno de los actores más importantes en la reivindicación de la cultura popular latinoamericana, y yo creo que eso fue lo que le dio su identidad, su valía, su reconocimiento, y hemos visto también cómo diferentes personalidades del mundo pues han reaccionado sobre este fallecimiento, así que bueno, cuando pasan estas cosas, como decimos siempre, solamente se va físicamente porque él quedará de manera eterna en nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las futuras generaciones. ¿Quién no cantó sus canciones? Yo recuerdo cuando tenía 18 años, cuando era más joven, en Río Chico, ahí en mi pueblo, en Manabí, tuve una enamorada muy bonita y le iba a cantar una de las canciones de Juan Gabriel y era no tengo dinero ni nada, pero sí la enamoré. ¿Ya? Funcionó entonces. Presidenta Gabriela, otro anuncio muy importante es la fiesta del Yamor, que se inicia, perdone si estoy mal, el viernes. Así es. Con el pregón, ¿no? En Otavalo. Bueno, todos invitados además, Ay, pues de usted aquí de la sonríe. asamblea tenemos que ir, todos, Sí. realmente imagínense en una fiesta que acompañadas de que soy tan niña, bueno, y aquí voy a hacer como un recuento rapidísimo para que todos nuestros ciudadanos de todo el país pues puedan enterarse un poco de esta fiesta. Y es una de las fiestas, digamos, que ha convocado muchísimo turismo nacional y turistas extranjeros. El Yamor, que es en sí misma el nombre de una chicha, que es la chicha de los dioses, reconocida de esa manera, es una chicha posiblemente de las más elaboradas que tengamos a nivel país, ya que se hace con 7 variedades de maíz, no 7 variedades de granos, sino 7 variedades de maíz. Y en ese sentido tiene una riqueza espectacular, porque además es una chicha que tiene mucho procesamiento, no es fuerte, es bastante suave, muy agradable y muy especial en su sabor, y va acompañada de un plato típico, pues tortillas, mote reventado, queso y la fritada, entonces el champús que también en esta época, entonces bueno, realmente es algo que nos llama muchísimo, así que invitados todos a probar nuestra chicha del Yamor, y en honor a la chicha, pues adopta el nombre justamente nuestra fiesta, que es la fiesta que identifica principalmente al Cantón Otavalo, que es la fiesta del Yamor. El día viernes empieza con su tradicional pregón de fiestas, así que estaremos ahí compartiendo esa alegría con nuestra ciudadanía, pero además coincide, aparte de ser la fiesta del Yamor, también coincide con
con una de las fiestas del calendario andino, el Quilla Raimi. Así que esta semana que pudimos recibir justamente la visita oficial de nuestro cantón, también la comisión del Yamor vino acompañada de la comisión de quienes están dirigiendo justamente el Quilla Raimi, que es una de las 4 fiestas del calendario andino y coincide también con las fiestas patronales de la Niña María, patrona de Otavalo. Así que en honor a la Niña María se realiza también cada año el festival denominado el Festival de las Marías, que es uno de los festivales más reconocidos de música popular ecuatoriana. Así que ahí están los mejores exponentes de la música popular ecuatorianos y ecuatorianas maravillosos. Sé que hay mucho por disfrutar, así que todas y todos invitados a mi querido cantón Otavalo a las fiestas del Yamor. Ya estamos haciendo la caravana. Me parece muy bien. Entonces, sí, simplemente quería un poquito compartir de algo que había recopilado de un taita, ¿no? Estamos ya finalizando el periodo de lo que es el Inti Raymi y entramos a la otra etapa del Colia Raymi, que es la parte de la fertilidad, el mes de la fertilidad, es decir, preparando los granitos para ya poner en la Pachamama y el inicio mismo de la siembra. Chinamikan, ayukun, ayukunchi, kashna kai totamanta, kai pi kashkanchi, kikinkuna wan, kai mikan contigo de ley, kai la radio, wasiukumanta, minyukunchi, pishkashna, kai wangra punja, martes ninchi, kikimpa wasiman chayashkanchi, chayamuskanchi, shamu punja kuna mikutin, kashna rimanakuiwan, kikimpa wasiman shamukushu, nyukapa y kashna kaimanta, y upaichani. Gracias, señora presidenta, y también el trabajo continúa. Gracias también, Machi Ramón Bravo. Gracias también, don Cecita. Don Cecita tiene un programa que se llama Por los Caminos, ¿no lo ha escuchado Por usted? Por supuesto. Es uno, no porque está aquí, pero tenemos los informes técnicos, uno de los que mayor sintonía. Y ayer, además, para demostrar que sí escucho, ayer presentó usted una canción que a mí me fascina, pero que no había escuchado en esa versión, que es justamente... vengo de toditos los colores, esta tierra, y además, bueno, que es de Alex Alvear, pero yo no había escuchado en esa versión que tiene una diversidad de ritmos muy lindos también de nuestro país, así que para que vea una demostración de que sí escucho y sigo el programa de César. Nos despedimos, señora presidenta, y con su pronóstico final, porque el jueves le ganamos a Brasil. Ay, Dios mío, tenemos que, así que fuerza Ecuador, fuerza nuestra selección, ya con miras al Mundial de Rusia, así que nos vamos preparando y vamos a hacerlo con toda la fuerza del mundo, así que como siempre, sí se puede Ecuador, una sola fuerza Ecuador, nuestra camiseta tricolor en alto y el jueves todos a sentarnos con esa tricolor para hacer muchísimo energía y mandarle toda la mejor energía a nuestra selección, así que esperamos pues traer una ganancia más a nuestro país en camino a la clasificación para Rusia. Así que, bueno, un abrazo muy especial a todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este programa y nos veremos ya pues de aquí, veamos claro, usted al regreso del receso legislativo para seguir compartiendo temas de legislativos y de coyuntura nacional. Así que un abrazo muy, muy fuerte a todas y todos ustedes y cerramos nuestro programa Contigo de Ley, edición 72. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Los medios legislativos presentaron Contigo de Ley.